Yes. Gracias. Bien, bueno, ya sea por una cuestión de aprender algo nuevo, de reforzar algún conocimiento que nosotros ya tenemos, creo que como puesta en común todos estamos acá porque tenemos la necesidad de satisfacer algo, ¿no? Y quiero puntualmente que nos quedemos con esta palabra necesidad, porque como vimos al principio, tenemos muchas maneras de definir un líder, ¿sí? Y el líder también tiene infinidad de características, hay diferentes maneras de liderar y diferentes tipos de líderes, ¿sí? Y puntualmente lo que nosotros venimos a transmitirles y a compartir con ustedes hoy es la idea del líder cristiano, ¿sí? Y este líder cristiano también va a tener algunas características particulares. Y la primera característica que va a tener va a ser la necesidad de un liderazgo. ¿Pasamos? Bueno, Cuando hablamos de necesidad, buscamos de alguna forma definir, ¿no?, qué es esto de necesidad de liderazgo. Lo pensamos desde el diccionario, ¿no? La necesidad va a ser siempre viene como muy arraigado esto a que me falta algo, ¿no? Que obviamente sí, carezco de algo. Es un sentimiento de carencia de algo que va arraigado, digamos, justamente al deseo de satisfacer esta necesidad. Ahí lo tenemos justamente en la definición. Teníamos, por ejemplo, un ejemplo de cuando tengo sed, ¿sí? Mi cuerpo, ¿sí? mi organismo me pide hidratarme de alguna manera, ¿no? Y lo hacemos a través, un ejemplo del agua, por ejemplo. Lo mismo pasa con los alimentos, ¿bien? Lo que queríamos mostrar con esta idea de que el liderazgo nace de una necesidad es que si no hay una necesidad, ¿sí?, no va a haber alguien que se mueva para hacer algo, justamente. ¿Bien? Queríamos pedirles entonces también que piensen ustedes en aquellas situaciones, en su casa, en su familia, en sus trabajos, donde lleguen a estudiar tal vez alguna necesidad. En este momento pensemos en algo que esté faltando en esos lugares. ¿Bien? Los invito a que en un segundo pensemos en estos lugares, en el trabajo, la casa, la familia, el grupo de la parroquia, ¿sí? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita? ¿De qué estamos careciendo? Y les pido ahora también, así un ejercicio muy rápido, que pensemos de alguna manera en una posible solución, que puede haber seguramente un montón. ¿Bien? ¿digo? Bien. Bueno, siguiendo con esto de que a un líder lo mueven las necesidades, bueno, nosotros sabemos que naturalmente las cosas no se mueven si no hay una fuerza que viene desde fuera y que les impulsa, ¿no? De alguna manera, el líder viene a hacer esta fuerza que impulsa o que motiva a que las cosas sucedan. Cuando nosotros hablamos de necesidad, no concretamente hablamos de la necesidad de mi necesidad como líder, ¿no? De mi incomodidad a que las cosas dentro de mi entorno cambien. Nos referimos también a las necesidades de los demás. Un líder responde a las necesidades de los otros. Es capaz de ver más allá del entorno, por eso Pablo les pedía que ustedes pensaran en los entornos en los que ustedes se mueven, para pensar en el otro, ¿sí? Porque un líder justamente va a nacer o va a surgir de esta necesidad de conducir una situación, ¿sí? Y esa conducción, o sea, digamos, viene la idea de conducir si yo tengo algo detrás mío. Si yo tengo a otras personas, a otros objetos, otras situaciones que mover, ¿sí? Entonces, la necesidad del líder surge de las necesidades de los demás. Y de ahí va a surgir también este llamado a conducir, a guiar. En estos ejemplos tal cual lo dice Sami, ¿no? Si pensamos entonces en algo que falta, siempre va a haber alguien que se va a animar a hacerlo. ¿Bien? Justamente esa persona es el líder. ¿Bien? Acá muchos de ustedes seguramente, o cuando ya tomaron la palabra, se identificaban como líder, porque de alguna forma u otra, en algún momento tomaron la posta o en algún momento sí, vieron y detectaron esta necesidad y se animaron de alguna manera a ayudar, a dar una mano para satisfacer esto, ¿no? Para esa carencia, buscar de alguna forma algún tipo de solución. Ahora le hago una pregunta, ¿sí? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿El líder o la persona que va a ser líder, sí, nace líder o se hace líder? Bien, ¿por qué?
Bien, puede ser, sí, sí, sí. Justamente lo que queríamos compartir, ¿sí? A veces podemos pensar tal vez en esta idea de que de repente, porque pasa, ha pasado en la historia, muchas veces, sí, sobre todo si vamos a la historia un poco más antigua y vemos lo que eran las monarquías, ¿sí? De repente había algún un rey que un hijo y no importaba las características, los dones, los talentos de esa persona, ya sabíamos que él iba a ser el gobernante, ¿bien? Los paradigmas, los tiempos han cambiado y hoy podemos afirmar, como lo han dicho todos, ¿sí? Que el líder o esta idea que tenemos de liderazgo y esta idea que venimos a compartir desde esta mirada católica, cristiana, ¿sí? Justamente es que un líder no nace, ¿sí? Sino que uno se va haciendo líder. ¿Sí? Es una de las características más importantes que veníamos a compartirles, que veníamos a que reflexionemos y reflexionemos esto de que un líder se va haciendo, ¿sí? Es un trabajo constante y es un trabajo hasta muy largo, ¿sí? Durante mucho tiempo tal vez podamos comenzar este proceso de liderazgo y tal vez no lo terminemos nunca, ¿no? Tal vez nos vayamos a encontrar con Dios en el cielo todavía pensando en esto de cómo ser un mejor líder, ¿no? Y básicamente es lo que le veníamos a comentar dentro de tantas cosas que nos poníamos como objetivo en el taller, esto de empezar a repensar nuestro liderazgo, ¿no? Porque de repente pensamos, bueno, yo ya soy líder, ya está, soy un proceso acabado, ¿no? Justamente esto de decir, el líder es que se hace, lo vamos haciendo a la medida que vamos caminando, ¿bien? Tomamos para muchos, creo un 99% de las cosas que estamos compartiendo, de un libro de un cantautor, escritor católico que se llama Sebastián Escudero. En su libro dice que las personas no nacen con un chip de liderazgo en la cabeza. Hasta ahora, porque con todas estas evoluciones tecnológicas, capaz que en el futuro es así, pero por el momento no se ha dado eso, ¿sí? No nacemos con un chip. Nos vamos haciendo en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos avanzando como líderes, nos vamos haciendo líderes. Otra de las cosas que dice Sebastián en su libro es que no existe un liderazgo microondas. ¿Bien? A Dios no le importa la rapidez de nuestro crecimiento como líder. ¿Sí? No está la expectativa de, bueno, ¿qué pasa? Que no se apura, que no crece, ¿no? Sino que lo que verdaderamente le importa a Dios es la calidad de crecimiento que tengamos como líderes, en donde nos toque estar. ¿Bien? Entonces, bueno, ese es uno de los segundos puntos que veníamos a compartir el día de hoy con el taller, ¿sí? Que el liderazgo es sobre todo también un proceso de crecimiento que va avanzando en la medida que vamos haciendo frente a este desafío de liderazgo. Bien, bueno, y acá tenemos una frase que nos dice que Dios no llama a las personas que están capacitadas, ¿no? Sino que capacita a las personas que llaman. Tenemos algunas características también de esto que nos dice que, bueno, una de las maneras que tenemos de capacitarnos es de ejercer el liderazgo. ¿Alguna vez ustedes escucharon eso de que uno aprende a nadar tirándose al agua? Es como que da miedo. Pero es verdad, muchas veces nosotros vamos aprendiendo en el proceso, ¿sí? De iniciar algo, de empezar una nueva actividad. No siempre se nos da un manual de instrucciones con el cual nosotros empezamos a desempeñar nuestro trabajo, ¿no? Entonces es muy importante no desanimarnos con esto porque a veces una de las maneras de aprender es empezando, animarse a comenzar algo. Después, enfrentar situaciones tensas o críticas, ¿sí? Todo va a ser prueba y error, ¿sí? En este proceso de aprender, todo va a ser prueba y error. Y es importante que nosotros también tomemos esas cosas malas que por ahí nos pueden suceder, o quizás a veces los imprevistos que no están dentro de lo que planificamos también son parte de nuestro aprender, de este proceso de aprender a ser líder. Otro punto importante en esto de hacernos líderes era ver el testimonio de otros líderes, ¿sí? Por ahí no pensar en que yo soy la única persona y yo voy a hacer mi liderazgo como yo quiero, ¿sí? Sino de repente tomarme el tiempo de observar a aquellos que han sido parte tal vez hasta de animarme a poder ver esa necesidad, detectarla que charlamos y dar un paso adelante y tomar la posta del liderazgo, ¿no? Observar de todos aquellos que han sido parte del liderazgo
o de esa decisión de ser líderes, ir sacando cosas, ¿no? Seguramente desde la escuela habrán tenido algún profesor que nos acordemos cuando pensamos, o en estos momentos si estamos cursando también, algún tío que de repente tenía esa capacidad de decir, bueno, vamos a hacer esto, y toda la familia lo seguía, o tal vez nuestro papá, nuestra mamá, aquella persona que de repente en el grupo de amigos dice, bueno, organicemos esto, y de repente nadie le dio el cargo de líder, pero todos estamos haciendo lo que esa persona hace, ¿no? Tiene algo que contagia. Aprender de mirar a otros líderes es algo que nos va a ir ayudando a hacernos justamente en este proceso de liderazgo. Leer y aprender de los liderazgos bíblicos. ¿Bien? Un punto muy importante de esta concepción, de esta mirada que veníamos a compartir es esto, ¿no? San Ignacio de Loyola, ¿sí? Un santo que es importantísimo en lo que es la historia, ¿no?, de nuestra iglesia, llega al proceso de conversión porque llega herido en una situación de una guerra y no tenía más para leer que la vida de los santos. ¿Bien? Si bien no era la Biblia, era la historia de todos los santos hasta en ese momento, y el hecho de leer cómo ha sido la conversión de muchas de esas personas ha llevado a que Ignacio, ¿sí?, Loyola, que era una persona que estaba muy desaparecida, muy lejana a lo que era en la iglesia, ¿sí?, tome la posta, se convierta, ¿sí?, y sea uno de los referentes, fundador de la Compañía de Jesús, uno de los jesuitas. Así que bueno, tomar eso también como referencia. En la Biblia misma hay muchísimos ejemplos de líderes, ¿sí?, que son importantísimos para en lo que fue la historia de la salvación, que podríamos de alguna forma entrar en esto de buscar una forma de crecer como líderes, ¿no?, de aprender de los otros. Y bueno, leer material sobre liderazgo. Acá queríamos hacer como un punto de aparte, ¿sí? ¿Cómo? Y sí, podemos leer. La idea es que podamos también tener un discernimiento de aquello que va a ser bueno o no. Por ejemplo, acá el compañero decía, ¿no? No sé si me servirá, pero sí, justamente el discernimiento es algo que tenemos que pedirlo todo el tiempo. Yo no les voy a decir, no estamos en una época que diga, no tienen que leer esto, porque no, justamente la idea es leer y pedir ese don del discernimiento para saber qué es lo que va a ser bueno para nosotros, ¿no? Si nosotros quisiéramos, en este mundo tan capitalista, tan que únicamente, hablando de Maquiavelo, busca perseguir unos fines sin importar los medios, vendríamos a dar acá, no sé, técnicas de PNL, coaching, oratoria, hablar de cosas que tal vez les puedan servir a ustedes de manera práctica, lo que sería lo propio del liderazgo, ¿no? Pero nos alejamos de eso, ¿por qué? Porque creemos, desde esta mirada del liderazgo católico, que lo importante tal vez no está ahí, ¿no? El foco de la cuestión está en las maneras, está en el por qué hago las cosas, está justamente en qué es lo que me llama a mí hoy ser líder en este ambiente. Si no, para ser líderes, sin importar el por qué quiero ser y ser un buen líder, ¿sí? Hitler ha sido un excelente líder en la historia. ¿Bien? Todo el mundo lo ha seguido, ha generado cosas impresionantes. Ahora, desde nuestra mirada social, podemos decir, y haciendo un discernimiento, y desde la moral también, que han sido cosas atroces que ha realizado. Pero eso no quita que haya sido un gran líder. ¿Ya? Por eso, insisto con esto, lo que estamos compartiendo entonces es una mirada cristiana acerca del liderazgo. Bueno. Ahora vamos a ver otro punto, ¿sí?, dentro de estas definiciones que tenemos de líder. ¿Te están siguiendo? Y la importancia de añadirle valor a los otros, a los que están detrás de nosotros. Bueno, muchas veces el liderar nos da a nosotros la posibilidad de acompañar y de compartir a los que nos siguen, ¿no? Es como, a ver, yo les hago esta pregunta: ¿cómo nos damos cuenta que somos líderes? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que son líderes? ¿Alguien más? ¿Sí? Cuando nos siguen. ¿Alguien? ¿Uno más? Cuando damos el ejemplo. Bien. Una de las maneras justamente de darnos cuenta de que somos líderes es mirar hacia atrás y ver si alguien nos está siguiendo. ¿Sí? Si la respuesta es sí, somos líderes. Si la respuesta es no, bueno, lamentablemente no lo somos. ¿Por qué?
el líder no es una cuestión de título, ni tampoco es una posición, ¿sí? Nosotros somos líderes cuando tenemos gente que nos sigue, cuando inspiramos algo, cuando motivamos. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de esto de que el líder mueve situaciones, ¿sí? Eso también se llama motivar, generar algo en el otro, porque no siempre el hecho de que nosotros tengamos un título significa que somos líderes, ¿sí? Como también muchas veces hay gente que no tiene quizás esta posición y es una persona que mueve, ¿sí? Que guía, que inspira. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, les comparto esta frase que dice: un líder inspira. Si eres líder, hay gente detrás tuyo, porque algo de ti que tú no lo sabes bien qué es, los ha seducido y los ha inspirado detrás de ti. Bien. Si por ahí a la respuesta de te están siguiendo, la respuesta es no, ¿sí? También queríamos como transmitir tranquilidad. Venimos de decir justamente que el liderazgo es un proceso que no es del día de la noche a la mañana, que no es justamente un liderazgo en microondas, sino que es un proceso que puede ser muy largo, ¿bien? Si no nos están siguiendo hoy y de alguna forma somos líderes, los invitamos a que repensemos, ¿sí? A través de esta mirada que estamos compartiendo de liderazgo, por ahí qué podemos hacer, ¿sí? Para poder añadir valor a las personas y empezar a hacer que nos sigan. En esto, cuando conversábamos, recordaba siempre una anécdota, digamos, un encuentro que tuvimos con la Iglesia Católica en Corrientes. Una persona de Buenos Aires nos comentaba cómo hacía para que la gente lo siga, ¿bien? Era como una receta y tenía mucho que ver con esto de añadir valor, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos decía que, sobre todo, lo que él empezó a hacer era un apostolado, ¿bien? Ellos se habían organizado en una villa de Buenos Aires para poder hacer un merendero, ¿bien? Entonces empezaban a darle a los chicos cada uno una función. De repente había uno que tenía que ir al otro día a prender la olla, el otro tenía que llevar una cuchara a conseguirla, el otro tenía que, no sé, buscar la taza, lavarla, el otro tenía que buscar a los chicos, hacerlos jugar, el otro de alguna forma organizar para servir las cosas del merendero. ¿Bien? Empezó a funcionar, los chicos se coparon, ¿sí? Y después un poco como que empezó a decaer el grupo. ¿Bien? Ya no iban todos, ¿sí? De alguna manera ya iban por compromiso. Y esta persona empezó a darse cuenta que los chicos se sentían como usados, ¿no? De repente, no sé, Pablo ya no era Pablo el chico que iba al grupo, ¿sí? Sammy ya no era Sammy la chica que iba al grupo, sino empezaban a hacer en esto de pensar justamente en una función. Sammy era la chica de la cuchara, Pablo era el chico que llevaba el té, de repente, no sé, Mateo era el chico que llevaba las tazas, Juan era el chico que los hacía jugar. Entonces sacábamos del foco de nuestras cabezas la persona por delante de la función. ¿Bien? Muchas veces pasa esto, ¿no? Nos cuesta añadir valor, nos cuesta añadir valor al otro, ver la persona por encima de la función que están cumpliendo en un apostolado, en un trabajo, donde sea. Esta invitación de añadir valor al otro es sobre todo dar nuestro tiempo al otro. Si estamos en una posición de liderazgo, un mensajito, ¿sí? Nos juntemos a compartir algo y charlemos de cómo está tu vida, de repente, a ver, no, ¿a qué hora llegamos? Ya estás listo, ya tenés eso que te pedí, sino, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estuvo tu semana? Si sabemos que tenía un parcial, ¿cómo te fue en el parcial? ¿Bien? ¿Cómo está tu mamá de esa molestia de salud que tenía? O no, tu equipo de fútbol, yo sé que es importante, che, bueno, qué sé yo, ojalá que ganen el domingo. Son cosas que parecen muy sencillas, ¿sí? Que parece que no son importantes, pero hacen parte, ¿sí? De esto de añadir valor al otro. ¿Bien? Si nos quedamos con la función, con lo que el otro puede dar o con lo que da, y únicamente nos quedamos con eso, llegamos de alguna manera a esto de que no nos siguen de repente, ¿no? Cuando añadimos valor, ¿sí? Cuando añadimos valor y vemos por encima de la función, como simple receta, ¿sí? Estamos de alguna forma mejorando día a día también nuestro liderazgo. Bueno, como dijimos al principio, ser líder nos da a nosotros la posibilidad de acompañar y de compartir, ¿no? Pensemos que cuando nosotros hablábamos al principio de las necesidades y que buscábamos y que teníamos un grupo por una necesidad en común y respondíamos a esa necesidad, nosotros también como líderes en esto de dar valor al otro,
es también, a veces, como dice Pablo, tener estos pequeños gestos, ¿no? De preocuparnos también por el otro, no solamente ver por esta necesidad puntual que tiene mi grupo, sino a veces compartir también y acompañar en las necesidades de cada uno de los que nos siguen, ¿no? Recordando siempre que nosotros somos tu guía y su inspiración, también a veces somos la compañía y muchas veces el sostén que tienen, ¿no? Los que nos siguen. Bien, vamos a hacer ahora un test rápido para ver cómo vamos con el taller. Bien, le hacemos esta preguntita y yo les doy 10 segundos porque tiene que ser lo primero que se les ocurra, ¿sí? ¿Cuál es la primera reacción ante los problemas en mis proyectos, en mi apostolado? ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indignación. Entró. ¿Qué más? Miedo, duda, opciones. ¿Qué más? Frustración, buscar soluciones. Estrés. ¿Qué más? Buscar un consejo. Bien. Vamos a hablar ahora de lo crucial en el liderazgo cristiano. Aquello que nos va a separar totalmente, pero de manera radical, de PNL, de coaching, de oratoria, ¿sí? Acá le venimos a hablar justamente de lo clave del liderazgo cristiano. Desde esta mirada que le venimos a compartir, le queremos decir que la dependencia, o depender, ¿sí? Va a ser justamente la manera de liderar. ¿Depender de qué? ¿De quién? Cuando pensamos en estas respuestas, la mayoría, y es muy normal, es muy humano, pueda pensar justamente en que nosotros de alguna forma podemos dar algún tipo de solución, ¿no? Buscamos las respuestas en nosotros mismos de alguna forma, ¿sí? Nos ensimismamos, ¿no? Decimos, bueno, a ver, yo voy a buscar una solución, me frustro, me enojo, todo conmigo. O yo voy a buscar una solución, o yo me enojo conmigo mismo, o yo me enojo con los demás. Está esto del yo, está esto del mí, sí, está esto de ensimismarse. Bien. La clave del liderazgo cristiano, del liderazgo que venimos a compartir justamente, es que tenemos que depender sobre todo de Dios. ¿Bien? Hace poco me pasó algo muy curioso, que estamos organizando un evento ahora dentro de muy poco con unas hermanitas de mi parroquia, y ya es ahora el 10 de septiembre y no se han vendido todas las entradas y no hemos cubierto las expectativas de lo que teníamos pensado, así que si alguien quiere comprar, no me queda. Pero ¿a qué iba con esto? A que yo estoy encargado de la venta digital y mi hermana me pregunta, ¿cómo va? La verdad que esta semana estuvo quietísimo. Y le dije, preocupado, le digo, hermana, esta semana vendí una entrada. Y la hermana me dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Bien? Muchas veces yo he usado esta expresión, ¿sí? Pero a la hora de decir, bueno, ya está, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero la hermanita, porque yo la conozco, yo sé que lo dice con mucha fe, ¿sí? Yo sé que lo dice de una manera distinta a la que lo digo yo. Ella lo dice con convicción, pensando en que sea lo que Dios quiera. Eso me mostró a mí justamente esto de aprender de otros líderes, ¿no? Porque es la misma frase, yo lo ocupo todo el tiempo. Pero aprendo de otros que tienen muy fuerte esto del depender. ¿Bien? Entonces la dependencia es esto. Ante algún problema, como líderes, tenemos que apuntar, nuestro norte tiene que ser depender de Dios ante cualquier circunstancia que se pueda dar. ¿Bien? Si pasa algo, antes que nada, antes que ponernos en movimiento, ¿sí? Esto, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios tiene pensado para mí. Depender absolutamente de Dios, encomendarnos al Señor, va a hacer la diferencia de otras teorías de liderazgo que están vigentes, ¿sí? Que están muy a flor de piel y que podemos también leer, ¿sí? Porque no le vamos a decir que no lo hagan, pero esto es lo que nos va a diferenciar crucialmente de lo que es otro tipo de liderazgo. La dependencia total, ¿sí? De Dios, entregar nuestro liderazgo al Señor. Bueno, también tenemos que tener en cuenta de que para la vida del líder no todo es la vida en oración, ¿no? La oración nos va a conducir a nosotros hacia la acción. Pero antes de ponernos nosotros a planificar, enfocarnos hacia la meta que nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Otra de las características que tiene que tener el líder es justamente esto, la visión.
La oración nos va a dar el camino hacia la visión, ¿sí? Nosotros creemos en un Dios de planes, ¿no? Él no hace nada ni mueve nada sin algún propósito. Y justamente nosotros, que somos su imagen y semejanza, no podemos conducirnos si no tenemos visión, si no proyectamos hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? La visión, yo creo que preguntan, ¿qué es la visión? ¿Qué es la visión? ¿Qué es la visión para ustedes? Una idea. ¿Cómo? Proyectar. ¿Una más? ¿Cómo? Ver bien. Bueno, la visión es eso, ver más allá, ver las posibilidades que a mí se me presentan enfrente, ¿sí? Ay, llego a apartar la diapositiva. Esta idea de visión nos la podemos ver en el libro. Hay una definición muy certera que a mí me dijo, tiene razón, ¿no? Esto de decir, ¿vieron cuando vamos bueno, no sé, yo no he ido, pero sí veo que la gente va al Jabón Premier, ¿sí? O tal vez más como ver primero que todo, ¿no? De repente a los Jabón Premier suelen ir los críticos, los famosos, aquellas personas que han sido parte de la película, ¿sí? Van a ver como el todo completo antes de que se estrene en los cines, ¿sí? Entonces, esto de ser el primero en ver algo, ¿no? Esta idea de decir, bueno, yo voy a ver más allá de lo que el resto ve, ¿bien? En el grupo de amigos, a ver, nos juntamos y de repente siempre va a haber alguien que por la duda ya está bloqueando que el asado no va a salir, entonces bueno, ya se adelantó y pidió pizza, por ejemplo, o se adelantó y llevó algo para picar mientras porque sabe que los chicos siempre se demoran un montón, entonces no vamos a comer, ¿bien? O mamá en casa tal vez, ¿sí? De repente estamos saliendo y dice, seguro que me va a pedir esto en algún momento y no lo va a llevar, bueno, yo lo llevo, ¿no? Esa persona que ve más allá, ¿no? Que cuando estamos por hacer algo, ¿sí? De repente tiene esa capacidad, porque la pide, porque la ha desarrollado también, ¿sí? De ver un poco más allá de lo que ve el resto. Esa es una característica muy importante en el líder. ¿Sí? Es un líder que no hace esto y difícilmente pueda conducir, ¿no? Insisto con esto, si podemos decir que no tenemos hoy lo que es una visión desarrollada, es el momento, ¿no? Es el momento para empezar a ver qué herramientas podemos incluir, a qué herramientas podemos acudir para poder empezar a desarrollar esto. Y la visión tiene como un propósito fundamental, ¿no? Porque nosotros recién veníamos diciendo que la visión nos viene dada de la inspiración que nosotros recibimos con la oración, ¿no? Con este depender. Entonces, nosotros al ser guía, al ser conducción, los que vienen detrás de nosotros no nos siguen a nosotros, no me siguen a mí y a mis ideas y lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso. Los que vienen detrás mío siguen a esa visión que yo les proyecto, ¿sí? A este plan que yo tengo, a esta meta a la que yo me enfoco, ¿no? Y justamente ellos creen en esa visión porque esa visión se supone que viene de mi depender, ¿sí? Que viene de la oración, viene de una inspiración. Eso es clave, esto que dice Sami, y no queremos pasarlo por alto. La visión, ¿sí? No es de repente yo me levanté y dije, bueno, quiero que vayamos, a la próxima jornada mundial de los jóvenes, donde sea, y vamos, ahí listo. No es que confundirlo con un capricho, con algo que sea propio mío. Si estamos hablando de que lo clave va a ser la dependencia, esta visión, ¿sí? Yo la tengo que pedir, ¿sí? No va a ser mía. Esta visión va a venir dada por Dios, ¿sí? Dios me la va a dar, yo se lo voy a pedir. A partir de que yo le pido una visión a Dios de qué es lo que quiere, ¿sí? Que haga, a partir de eso sí, la podemos compartir, la podemos proyectar, podemos hacer que el resto se sume a esto. Pero hay que tener en claro eso, ¿sí? Que no va a ser mi visión, sino que va a ser la visión que Dios me ha dado. ¿Vamos con la pregunta? Es por eso que en este momento también queríamos hacer una parte práctica, ¿sí? Cortita pero práctica, y apuntando a la dependencia. ¿Bien? Los invitamos a que en un momento, ¿sí? Tratemos de observar esta frase que se está proyectando y pensemos, ¿sí? Pensemos de manera introspectiva, pensemos, no lo compartamos con el que está al lado, simplemente lo pensemos, ¿no? ¿Qué querés con mi liderazgo, Señor? ¿Bien?
Pensemos esto un ratito, un minutito, tranquilos. ¿Qué querés con mi liderazgo, Señor? Nos pareció muy importante hacer esta pregunta, ¿sí? Y también, en consecuencia de eso, es que comenzamos con una oración y dijimos, bueno, lo dejemos todo el taller en oración, ¿no? Para depender, para que sea también, aunque sea lo que Dios quiera, ¿no? Y queríamos que piensen en esta pregunta, porque es clave, ¿no? De ahí va a venir justamente esto de la visión. ¿Qué querés, Señor, con mi liderazgo? ¿Qué querés que haga? Ya que no es un escenario posible. De repente enseguida ya dices, tengo 20 cosas para hacer, ¿sí? Genial, ¿sí? Hay que empezar entonces, ahora sí, ya a planificar, a ponernos metas, objetivos. Si tenemos muchos sueños, Sebastián Escudero siempre dice, hay que ponerle fecha a los sueños, ¿sí? No digamos, bueno, yo quiero hacer esto, o quiero escribir un libro, o quiero esto, no. Yo quiero escribir un libro, él mismo lo dice, y dice, bueno, yo quiero escribir un libro, en el 2024 quiero que se publique. Y en pos de ya poner una fecha, digo, bueno, ya estoy tarde, ¿sí? Ya tengo que comenzar a ver, tengo que empezar a buscar una editora, empezar a escribir, de qué se va a tratar, esto, todo, ¿bien? Poner fecha a los sueños viene después de ya pedir la visión. Este sería el primer escenario posible, ¿sí? Empezar a trabajar en pos de que me hayan salido muchas ideas, muchas respuestas a esta pregunta. El otro escenario posible, ¿sí? Es que tal vez me ha costado responder a la pregunta. Eso para nada está mal. Venimos justamente reforzando esto y que este taller sea un momento de repensar, de reflexionar, ¿sí? De compartir qué entendemos justamente por liderazgo. ¿Bien? Y en eso le hemos dicho muy claramente, es un proceso que comienza hoy o que comenzó en el momento en que tomamos la posta de algún cargo o estamos pensando en hacerlo, tal vez por eso nos anotamos, ¿sí? Y si no encuentro respuestas, con mucha fuerza, con mucha fe, ¿sí? Con mucha fe sobre todo, aprovechando este mes de septiembre que tiene esto del milagro acá en Salta, aprovechando esto que nos convoca, ¿sí? Poner, encomendarnos al Señor y a la Virgen del Milagro a que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Bien? Dependamos y pidamos la visión al Señor para que nos podamos responder esta pregunta y podamos tener una visión. Pasamos a otra característica que es la pasión del líder, ¿sí? No todo es desarrollar esta capacidad de la visión, o sea, de planificar, de ver siempre, de anticiparnos a lo que va a venir. No todo es la vida del depender de la oración. La oración nos tiene que conducir a nosotros a la acción, no a quedarnos estáticos con eso. Entonces, ambas cosas no se mueven si nosotros no tenemos pasión, ¿sí? ¿Y qué es esto de la pasión? ¿Alguna vez ustedes sintieron o escucharon a alguien que haya dicho, esta persona me transmite mucha paz cuando hablo con ella, me contagia su paz? Bueno, eso en parte es la pasión. La pasión es este impulso motivador que nosotros tenemos para con el otro, ¿no? Es pararnos al frente y que realmente los demás nos escuchen porque nosotros les transmitimos algo. Contagiamos una sensación, un sentimiento, ¿sí? Y eso va impulsado de lo que nosotros transmitimos, de lo que nosotros motivamos. Entonces, debemos, para poder ser líderes,
ejercer nuestro liderazgo con pasión, con ánimo, ¿sí? Que nosotros tengamos realmente una conexión también desde este sentir con el otro, ¿sí? Que al que nosotros estamos guiando realmente pueda sentir lo que nosotros queremos compartir con él. Es muy importante, todo era importante, bueno, esto también es muy importante, por eso hemos elegido algunos puntos claves. El libro se llama Líder, llegó tu hora, ¿sí? Y tiene muchísimos puntos, nosotros hemos hecho una selección de los más importantes para poder compartirlo, pero no queríamos irnos sin hablar justamente de la pasión. La pasión nos deschaba, ¿sí? Cuando vamos a una comunidad, a un grupo, a donde sea, y vemos a la gente que de repente, no sé, ni levanta los pies para hacer algo, ¿sí? Vemos gente desmotivada, vemos gente, esto que decíamos también, que piensa en la función antes de la persona, ¿sí? Gente que va por inercia, ¿sí? Porque sabe que ese día tiene que ir y lo viene haciendo hace mucho tiempo y va. ¿Eh? Es porque falta pasión, ¿sí? Porque tal vez en algún momento hubo pasión, pero se fue perdiendo. ¿No? Al contrario, por eso digo, la pasión nos deschaba, porque cuando vamos a una comunidad y vemos gente que está entusiasmada en lo que hace, que de repente pone lo mejor, da el 5 por 1 y está todo el tiempo haciendo las cosas con alegría, ¿sí? Que le gusta hacer lo que hace, se siente, te contagia, o de repente estás ahí y ya estás contento y no sabes ni por qué, pero el otro está del lado tuyo haciendo las cosas y lo haces, ¿sí? Ahí vemos que hay pasión. ¿Eh? Las cosas, desde esta mirada, desde esta perspectiva que queremos compartir del liderazgo católico, del liderazgo cristiano, nos marca que la pasión es muy importante. ¿Bien? Yo le diría hasta que en esto de que se ha hablado mucho en los últimos años de superhéroe y demás, ¿sí? Es uno de los superpoderes que tenemos como personas, como humanos, y es algo que lo podemos desarrollar. ¿Bien? Porque la pasión, créalo, se contagia. ¿Eh? Cuando alguien hace algo con pasión, ¿sí? Contagia al otro. Esto que le digo, de repente no sabes ni por qué estás sonriendo, por qué te sentís bien, pero ya lo estás haciendo, ¿sí? Se contagia. Como también, ¿sí? Se contagia el desánimo. ¿Eh? Cuando alguien va desanimado, sin ganas de hacer algo, también contagia eso. ¿De dónde viene la pasión? Hay un versículo en la Biblia, ¿sí? La segunda carta de Timoteo, pongo en contexto. Pablo estaba preso, ¿sí? De repente había mucha persecución a los cristianos en ese momento y Pablo había elegido a algunos discípulos entre los que lo seguían y Timoteo era una de las personas, ¿sí? Que más fuerte en su momento había aceptado ese desafío de seguir, ¿no? Predicando la palabra del Señor en esos tiempos que era algo muy difícil. Era una persona que hacía esto con pasión, con el fervor de lo que hacía Pablo, porque Pablo contagiaba esto, ¿no? ¿Sí? Mucha pasión, era un apasionado. En esto entonces Timoteo se bajonea. Se bajonea porque dice, esto no está caminando, de repente está habiendo mucha división acá entre los primeros cristianos, de repente mi líder, Pablo, que era el que yo cuando necesitaba algo acudía a él, está preso, ¿sí? No es como ahora que de repente, bueno, alguien está lejos en esta situación, yo lo puedo ir a visitar o le mando WhatsApp, no está a mi alcance, no me puedo comunicar. Entonces se desinfló, ¿sí? Timoteo se desinfla, la pasión de Timoteo por los pisos, ¿sí? Y Pablo le escribe una carta, ¿sí? Esta es justamente la segunda carta de Timoteo, donde dice... Perdón. ¿La tenés? Eso me pasa por no usar la Biblia. Creo que no está. Creo que no estaba dentro del idioma. Solo me estaba mencionando. Bien, le dice, por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Lo leo de nuevo y con más énfasis. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿De quién estamos hablando acá? Tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo que está acá con nosotros, ¿sí? Ese soplo de aire que está con nosotros es la pasión, como cuando
cuando, por ejemplo, estamos prendiendo el asado y de repente no pasa nada, ¿no? ¿Y qué hacemos? Agarramos la palita vieja, un cartón y empezamos a hacer distintos así, y vemos cómo de repente se empieza a hacer todo así en fuego. Bueno, así es la pasión, ¿sí? Como ese carbón que dándole airecito empezó a contagiar al resto y de repente no podemos parar el fuego. Así es la pasión, ¿sí? Así tiene que ser la pasión. Y ese aire no es otro justamente que el Espíritu Santo. Entonces, esto de la dependencia viene de la mano justamente de pedir a quién, al Espíritu Santo, de pedir al Espíritu Santo que nos anime a hacer esto. ¿Bien? Cuando comenzamos con Sami, esto también era de repente, no sé, yo creo que nunca hemos hecho esto, ¿sí? Hemos asumido en el equipo de formación, en la etapa de pandemia, después venimos haciendo cosas, pero siempre, no sé, con 10, 15 personas. De repente que nos propongan esto, decir, bueno, no sabíamos cuántos iban a hacer, estábamos súper nerviosos. Y cuando comenzamos hicimos esa invocación que hicimos compartirla también con ustedes al principio, donde pedíamos justamente al Espíritu Santo que sea Él quien nos acompañe, que sea Él quien nos agarre como instrumento y podamos de alguna forma, una que otra palabra, hacer significativa para ustedes y que se puedan ir de este taller aprendiendo algo, repensando algo, reflexionando sobre el liderazgo seguramente, ¿no? Entonces, lo pensamos así, ¿sí? Lo pensamos así y dijimos, bueno, la dependencia tiene que venir desde el ejemplo. Y a nosotros que nos costaba, ¿no? Porque de repente, estando en el ámbito de la iglesia, les vuelvo a decir, suelo usar mucho esta frase de que sea lo que Dios quiera, pero no como la hermanita, ¿bien? Entonces, me ha servido y nos ha servido a nosotros también para repensarlo mucho, ¿no? Muchas cosas acerca de nuestro liderazgo. Para nada somos nosotros líderes acabados, estamos en un proceso, yo recién comenzando también, pero veníamos, ¿sí?, a compartirles estas claves que han sido significativas para nosotros cuando hemos pensado en los líderes, sobre todo de nuestra institución, y queríamos ahora también compartir con el resto de la diócesis, a través de la invitación de la pastoral, estas enseñanzas también que nos da Sebastián Escudero en su libro sobre liderazgo, ¿no? Bien. Y ya como para ir cerrando un poquito, queremos compartir con ustedes la última cualidad característica que tiene un líder, ¿no? Un líder, por sobre todas las cosas, necesita valentía, ¿sí? Esto de animarse a tomar la posta, como vimos al principio, esto de sentirse incómodo con la realidad que nosotros tenemos, querer apostar por algo más, interesarnos, involucrarnos por la necesidad de los otros, hace falta valentía para que nosotros podamos tener estas cualidades, para que desarrollemos esta capacidad de tener visión, de poder por ahí sentarnos a planificar, porque yo sé que a veces a todos nos cuesta, ¿no? Esto de decir, bueno, tengo que proyectar qué es lo que voy a hacer y para eso tengo que sentarme a pensar, ¿sí? Hay que ser valiente para sentarse en ese momento y pensar en lo que necesitan los otros. Depender también viene de la mano de dar fuerza, de pedir, como dijo al Espíritu Santo, que nos dé esa fuerza, que el depender sea realmente ese impulso que nosotros tenemos, esa valentía de poder tomar la posta, de poder planificar, de poder proyectarnos una meta y de poder concretar nuestros sueños, ¿sí? Tener valentía es de alguna manera que nosotros todos los días ejerzamos más y de mejor manera nuestro liderazgo. Bien, acá me hacen un aporte que está bueno pensarlo, ¿sí?, en qué nos mueve a nosotros, ¿no? Pensar un poco esto de qué nos motiva a hacer las cosas. También lo quería como relacionar a los distintos tipos de pasiones que puede haber, ¿bien? Que les pidamos que sean apasionados no quiere decir que de repente vamos a salir todos a ser eufóricos, a tratar de hablar así, de compartir de ese modo, ¿no? De acuerdo a las características que tenga cada uno, a las personalidades, al carácter, que son todos distintos, ¿sí?, podemos ser apasionados de esa manera, ¿bien? En la Acción Católica nos pasa, y siempre hacemos como un análisis cuando comparamos, cuando analizamos parroquias, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que de determinada parroquia están los chicos que se les ve la pasión porque es muy exteriorizada, ¿no? Son los chicos que son los más carismáticos, los más extrovertidos, que si hay que hacer un show, un chiste, una canción, son los primeros a estar ahí, ¿no? Y lo hacen con mucha pasión, y lo vemos.
Y por ahí nosotros en mi parroquia teníamos otra forma de hacer las cosas, ¿no? Hacíamos las cosas de manera muy organizada. Nos gustaba que de repente si hacíamos algo, nunca improvisar. Nos sentábamos, ¿sí? Escribíamos, ahora lo hacemos por Drive porque lo hacemos a distancia, todos sumamos en el Drive, todos tenemos objetivo general, objetivo secundario, meta, forma, nos dividimos, que esto, que aquello, vamos haciendo comentarios sobre lo que el otro escribió y resaltando todo. Entonces, somos muy apasionados en lo organizacional también, ¿no? De alguna manera, es también lo que nos mueve, es distintos tipos de personalidades, distintos tipos de carácter, distintos tipos de pasiones. ¿Bien? No quiere decir que todos vamos a salir a buscar de alguna forma cómo mejorar el laboratorio y demás, sino en lo que sea que hagamos, ¿sí? De la forma que lo hagamos, es lo que nos va a caracterizar, ¿sí? La pasión tiene que ir ahí, entonces, en hacerlo con ganas, en pedir al Espíritu Santo que lo que me toque hacer lo haga con entusiasmo. ¿Bien? Y una de las últimas cosas que queríamos cerrar, haciendo pie ahora sí de nuevo a esto de la valentía, y es por lo que le hemos dado el nombre del taller, ¿sí? Una cuestión de valentía, es por los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Bien? No hemos tenido tiempo de tal vez trabajarlo como lo habíamos pensado, porque teníamos 45 minutos, una hora, pero bueno, sí queríamos dejar una reflexión que tiene que ver más con lo social, ¿no? Cuando pensamos en esto de liderazgo, decíamos, bueno, hay una necesidad muy grande de liderazgo en la diócesis, ¿sí? O por lo menos en mi institución se ve, ¿sí? Que falta de repente líderes. Si vos sabés que pones a alguien ahí, hay gente que de repente va a seguir al otro. Pero falta aquel que va a dar el paso adelante, falta aquel que va a asumir ese reto, ese desafío, ¿no? Y en estos tiempos no solamente pasa en las parroquias, no solamente pasa en la diócesis, sino que pasa también en la sociedad, ¿no? Muchas veces nos habrá tocado como jóvenes católicos y demás, ante algunos temas que se están charlando mucho hoy, tal vez por no saber, ¿sí? No dar tal vez una mirada que tiene la iglesia o porque tal vez no se comparte, ¿no? Entonces queríamos invitarlos hoy de la mano también de lo que nos viene diciendo mucho Francisco, ¿no? Francisco nos viene animando y dice, sean protagonistas del cambio, ¿bien? Sean protagonistas del futuro, ¿bien? Sean protagonistas de sus vidas. Dice, no sean espectadores, no balconeen, ha dicho, ¿sí? En Brasil. Con ese fervor, con esa pasión también, ¿no? Que vemos en él como líder. Queríamos entonces invitarlos hoy a que vayamos también reflexionando sobre aquellas cuestiones en las que hoy como líderes, la sociedad, ¿sí? A nosotros, líderes católicos, nos pide de alguna forma que estudiemos, que analicemos, ¿sí? Que pensemos. ¿Bien? Se habla mucho hoy de ideología, ¿sí? Por eso se habla mucho de ideología de género, pero yo le digo que tenemos que ir un poco más allá, ¿sí? Hay que también ver qué mirada tiene la Iglesia sobre, por ejemplo, otras ideologías, como veganismo, como liberalismo, que también es una ideología, ¿sí? En estos tiempos que en lo social Francisco nos llama a ser también mediadores, ¿sí? Nos llama a apostar por un diálogo social, ¿sí? En estos tiempos en los que parece que no hay diálogo porque son, como dice Francisco en Fratelli Tutti, son todos monólogos, ¿bien? No podés dialogar con alguien porque alguien dice su verdad, el otro dice su verdad y queda ahí, ¿bien? Estamos nosotros entonces llamados también a ser mediadores ante esas situaciones. Pero si no conocemos el tema, difícilmente lo podamos hacer. Ese es hoy un desafío grande para los líderes en este momento que estamos viviendo. Así que los invitamos. Yo, en lo particular, les pido que se interioricen. En internet hay mucho, en lo que es audiovisual. Busquen complementar, ¿sí? No se queden con una sola cosa. Yo sigo mucho a el cura tiktokero de Córdoba, no sé si lo ubican, Rinaudo, creo que es J.L. Rinaudo, pero es alguien que siempre te pone una imagen, te pone una palabra, una pregunta, y sobre eso, sí, que te llama la atención, va y hace una reflexión. ¿Bien? Pero por otro lado, también, que pareciera que de alguna forma no va en sintonía, pero si estudiamos, leemos y analizamos, podemos también entender que hay otros curas, como por ejemplo hay uno que tiene un canal en YouTube que se llama Que no te la cuenten, ¿sí? Si lo quieren buscar, se llama Que no te la cuenten, y habla mucho de esto también de
una lucha contra el posmodernismo, podremos decirlo, ¿sí? O contra la revolución cultural que se viene vendiendo mucho, ¿no? Entonces, si lo analizamos, podemos decir, no, pero ellos se contradicen. Pero no, porque ambos son puras, ambos sí proclaman la verdad, ¿sí? La palabra de Cristo. Entonces yo no le digo vayan por un lado, sino busquen estas dos cosas para comenzar, ¿no? Porque después para leer hay un montón. Pero en esto que hoy está muy vivo, que está muy a flor de piel, las redes sociales y demás, ¿sí? Pueden empezar a seguir. Esto del protagonismo, y insisto con la valentía, porque cuando Francisco nos dice sean protagonistas, íbamos a la etimología de protagonista, y protagonista es una palabra que viene del griego, ¿sí? De hace mucho, ¿sí? Que tiene que ver con el primero en hacer algo, ¿sí? Surge sobre todo del primero que va en, vieron, bueno, vienen a sus cabezas ahora de repente las batallas, las luchas, ¿sí? Las guerras de aquellos tiempos, en la edad antigua, donde de repente el protagonista, ¿quién era? Era el que iba primero, ¿sí? El que iba a morir seguramente primero, ¿bien? Era el primer luchador. Lamentablemente estamos seguramente, si aceptamos este desafío que les comento, que les invito a que reflexionemos, y seguramente vamos a ser los primeros en morir, ¿bien? Seguramente vamos a ser los primeros en que alguien también venga y nos quiera decir otra cosa, ¿no? Los invito entonces a que para eso nos formemos, y también las maneras van a ser los que nos van a diferenciar. De acá no quiero que salgamos líderes que busquen tampoco callar la boca a nadie, ¿sí? O contar una verdad sin hacer, si no seguimos haciendo esto del monólogo, sino buscar ser verdaderos agentes de paz, buscar ser verdaderos mediadores. No sé si es válido hacer un aporte, creo que para todos los presentes estamos acá. Más que nada, puedo decir hace rato, puedo complementarlo, que quien me ilumina, que es la tercera persona de la Sagrada Escritura, que es el Espíritu Santo, podemos pedirle su don, el don de sabiduría. El don de sabiduría para que pueda darnos ese discernimiento en nuestras acciones, no ser mediadores, vos tal decís, no ser gente de división, sino que busque paz. Y también puedo recomendar un capítulo del instituto que había dicho Caminos de Reencuentro, de que el Papa nos invita a ejercer, ¿no? Romper las divisiones y construir puentes en los que piensan diferente. Y especialmente, más allá de los youtubers que dicen que no te la cuenten, contra la revolución cultural, obviamente las nuevas manifestaciones del modernismo, del marxismo, están creciendo entre nosotros, en nuestra sociedad, pero yo sinceramente creería que más que nada hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Y demás, todos los dones que se nos vienen encima, espero no haberte interrumpido tú. Pero es este aporte nada más que cada uno de nosotros acá, haciendo esto, debemos tener ese aporte. Esto de tener presente al Espíritu Santo, siempre en nuestras acciones y en nuestra palabra. Por eso debemos invocarlo, y la verdad es invitar a eso, que cada uno, por ser protagonistas, porque el liderazgo es ser protagonista, es ganarse protagonismo, es ganarse respeto, y por lo cual yo le invito que siempre tiene que ser invocando al Espíritu Santo. Por eso, si queremos ser protagonistas en cada uno de nuestros ámbitos, en cada uno de cada apostolado que nos hacemos, debemos invocar al Espíritu. Esta persona fundamental, obviamente, Dios por un lado, el Padre, Dios Hijo, que Jesús, que nos enseña a amar, ¿no? Nos enseña a amar, y el Espíritu Santo nos ilumina nuestro camino. Así que ese no va a ser mi aporte para ser nuestro líder. Gracias. Bueno, chicos, eso ha sido entonces este compartir. Les agradecemos a todos y bueno, cerramos la oración como habíamos comenzado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
Paso, no creo que no. Necesito 20 minutos. Yo pensé que nos sobraba tiempo. No, ya no me puso a ver eso. En un momento me olvidé de todo. ¿Bien? Ah, yo como ya estaba hablando pensé que había que ir. Ahí. Gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Sí? Yo te decía leerlo a Maquiavelo porque te decía Maquiavelo. Gracias. Quiero llamar para hacer una vida seguridad. Sí, lo miraba y tenía. ¿Te falta un pan? ¿No tenés? Sí, ¿tiene el libro usted? Ese libro se lo dedicaron a usted. Sí, yo lo dejo como. ¿Verdad? Sí, nosotros lo usamos todo el tiempo. Sí. Bueno, qué bueno que te no sé qué es lo sí, calculo que vive desarmando esto. Malísimo. Es lo que le falta pensar, querido. Sí. No sé por qué se. No, está chiquita todavía. ¿2 minutos? Sí, 2 meses y medio. Me guardó la batería, che, no tenía cargador. Sí, sí, sí. Tres. Tranquilo. ¿Al final se transmitió? ¿Ah? Sí, pero es que vos te sacaste el celular. No había internet. Más es la vez que llegó. ¿Y los otros? Ah, puede ser, ¿no? No digas, yo la vez que Sí. Lo echamos, me dieron. Apago todo, ¿no? Qué horror. Leo era de esta parte. El liderazgo. Sí. Ah, bueno, sí, sí. Déjalo bien. Bueno,